Bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse y bienvenidos sean todos
Mi nombre es Juan Roig, soy médico veterinario y director del Departamento de Reproducción e Inseminación Artificial. Sean todos muy bienvenidos a nuestro primer webinar como departamento. Ya hicimos un lanzamiento primero, pero este cuenta como nuestro primer webinar técnico, así que muchas gracias a todos por conectarse. Y bueno, antes de pasar a presentar a mi panelista, hoy, el tema de hoy será fertilidad, la clave de la rentabilidad en el rebaño lechero. Nuestro charlista es chileno, se llama Carlos Gatica, muchos ya lo deben conocer, 39 años de edad, orgulloso padre de Francisco, de 4 años, médico veterinario, graduado de la Universidad Austral de Chile en el año 2005. Realizó su tesis de pregrado y primeras experiencias laborales en el Instituto de Reproducción Animal, IRA, de la Universidad Austral de Valdivia, en Valdivia. Hasta el 2018 trabajó en la Universidad Austral de Chile, en el Centro de Inseminación Artificial CIA y Centro Nacional de Entrenamiento y Reproducción y Manejo Animal, CENEREMA, en la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos. También se desempeñó principalmente en las áreas de fomento productivo, mejoramiento genético y transferencia tecnológica para el sector bovino de la región de Los Ríos y los Lagos. Desde el año 2018 hasta la fecha es el Technical Account Manager para Latinoamérica en la empresa Ireland Genetics. Bienvenido, Carlos. Por favor, te puedes ir conectando. Antes de continuar con Carlos, quisiera recordarles a todos que estaremos recibiendo sus consultas a través del chat. Tiempo después que Carlos termine su presentación, pasaremos a contestar algunas preguntas y daremos un cierre final. Así que muchísimas gracias. Me desconecto yo ahora. Le dejo la palabra a Carlos. Un gusto a todos. Muchas gracias, Juan. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos. Quiero saludar a todas las personas de Chile que nos acompañan y quiero saludar también a colegas y amigos que están conectados desde Argentina, desde Uruguay, Bolivia y Colombia, que fueron invitados a este webinar también. Bien, lo primero que haré entonces es compartir mi presentación para inmediatamente contarles de lo que vamos a hablar hoy día. Para cualquier consulta posterior que sea de su interés, mi email está en la portada de la presentación, así que pueden anotarlo para contactarme en el futuro si es que les parece pertinente. Bien, lo primero que hago siempre es contar un poquito sobre Irlanda. Irlanda es un país que en el mapa de la leche no apareció hace tanto tiempo, no es uno de los países que más suenan cuando uno habla de producción lechera. Así que siempre parto mostrando dónde está Irlanda. Irlanda es una isla que está al lado del Reino Unido. Irlanda tiene una parte que es independiente, la gran parte de la superficie del territorio es independiente, pero Irlanda del Norte sigue siendo británica y depende del Reino Unido. Después del Brexit van a ser el único país de Europa con frontera física. Dada la ubicación de Irlanda, tiene varias condiciones de las que no me voy a referir en detalle hoy día, pero son un país netamente agrícola. El 30% del Producto Interno Bruto viene de la producción agrícola y de la producción pecuaria. Un porcentaje muy importante de eso es producción de leche. Son uno de los países que hoy día en la Unión Europea está creciendo en número de vacas y en producción. Y vamos a discutir un poco, o mencionar, más que discutir, sobre las ventajas competitivas que tiene Irlanda y por qué ocurre esto. Si ustedes miran a Irlanda desde arriba, se ve más o menos así.
Esas no son montañas, son más bien lomas, tienen menos de 1000 metros de altura en general. Son bastante bajas, no se comparan a lo que tenemos nosotros en Sudamérica. Bastante plano, muy verde, muy verde. Tiene 4,5 millones de hectáreas destinadas al rubro agrícola y pecuario, y de esos 4,5 millones, el 80%, cerca del 85% son praderas. ¿Okay? Eso nos da una pista de la orientación que tiene Irlanda. Irlanda es productor de leche, productor de leche con valor agregado, produce productos lácteos, principalmente queso, ese es su principal negocio, y también las fórmulas maternizadas, que son otro mercado muy exitoso. Es un país que en temas de producción pecuaria es bastante autosustentable y es un exportador neto. Son productores de carne también, de carne de ovino, y en menor proporción de pollo y cerdo. Ireland Genetics, ¿qué es Ireland Genetics? Ireland Genetics es una compañía nueva también. Ireland Genetics partió hace casi 6 años, y partió como la división internacional de esta compañía que está abajo en la slide, que se llama el National Cattle Breeding Center, que es una cooperativa en Irlanda y que es uno de los integrantes del programa de mejoramiento genético a nivel nacional. Nuestra compañía madre interactúa directamente con ICBF, que es la base de datos nacional de Irlanda, y con Chagas, que vendría siendo algo así como el INIA o el INTA, una institución destinada a la transferencia tecnológica, a la investigación aplicada. Mucha de la información que yo voy a mostrar, entonces emana de estas organizaciones. Tiene que ver con valores tomados de la realidad irlandesa, y son datos oficiales con bastante respaldo por detrás en temas numéricos, digamos. No voy a mostrar datos de un predio o de un grupo pequeño de predios, sino más bien datos de promedios nacionales y ese tipo de cosas. En el centro de este dibujo está el productor irlandés. Todas estas organizaciones funcionan en base a aportes públicos y privados. Y los aportes privados provienen desde los productores lecheros a través de sus organizaciones y cooperativas. Por lo tanto, todo este trabajo está focalizado en ellos, y el índice de selección con el que trabaja la producción lechera irlandesa se llama EBI, el EBI, y también hay otros índices ahí mencionados que tienen que ver con carne y producción de carne a partir de ganado lechero, de lo cual no me voy a referir hoy día. Para estos 3 índices, un componente principal es la fertilidad, y hacia allá vamos a ir conversando. Un currículum corto de nuestra compañía. En Irlanda está representada por estas 2 compañías, Munster Bovine y Progressive Genetics. Tenemos el 85% del mercado de la inseminación en Irlanda, y el 98% del control lechero irlandés también. El año pasado, la temporada 2019, y los resultados de la temporada 2020, logramos que de los toros activos, el top 10 fuera nuestro. Eso es muy bueno, porque a medida que vaya explicando el índice de selección, se van a dar cuenta que todo se trata de tratar de capturar el toro con mejor valor en el índice. Bien, ¿sobre qué vamos a hablar hoy día? Hoy vamos a conversar un poco sobre el sistema de selección irlandés y su foco en la fertilidad. Vamos a tratar de definir y explicar fertilidad. Vamos a ver cómo impacta la fertilidad sobre la producción lechera. Y por último, tengo un plan perverso, que es hacerlos pensar un poco sobre el impacto económico que tienen algunos rasgos de fertilidad, no todos, solamente los más gruesos, sobre el resultado económico de la producción de leche. Así que vamos avanzando. Irlanda tiene una filosofía país en la que está sustentado todo este modelo con el que trabajan, y eso
es que, primero, genética es solamente una parte de todo. Genética no es la parte más importante, genética no es la parte más grande, pero sí es una parte clave de esta maquinaria. Y ese engranaje es el encargado de proveer el potencial que nosotros podemos extraer de nuestro rebaño. De todo lo que ocurre en el campo, en la lechería, el 35% es atribuible directamente a genética y el otro 65% tiene que ver con ambiente y manejo. Por lo tanto, la filosofía irlandesa trata de conjugar estas dos cosas. La genética no es la solución para todo, no puedo solucionar problemas de manejo con genética, pero sí necesito un ambiente adecuado para que la genética que estoy ocupando se exprese. Y el objetivo del programa de selección irlandesa es precisamente ese: buscar animales que se adapten a los sistemas con los que trabajan. Vamos un poco más al foco. Irlanda se jacta de tener los costos de producción de leche más bajos de Europa. Y eso está dado por dos componentes principales en su sistema. Uno es que los costos de producción son bastante bajos debido al uso del pasto. Como mencioné antes, tiene un gran potencial de producción de pasto. Y selecciona animales que por fertilidad se adaptan perfectamente a este ciclo de producción. ¿Cómo es este ciclo de producción? Bueno, básicamente esto es la curva de crecimiento de pasto. Muy cortito voy a pasar por acá. Existen diferencias regionales, ¿ok? Hacia el sur de la isla las condiciones de producción de pasto son mejores que hacia el norte. Hacia el norte hay más frío, hielo y nieve. Entonces, los sistemas más pastoriles están hacia la mitad sur de la isla. En febrero se acaba el invierno, o comienza a irse el invierno, y comienza la primavera, comienza el crecimiento del pasto. El excedente de pasto es utilizado como ensilaje principalmente, y suministra comida a las vacas en el periodo seco y durante el preparto. La curva de distribución de partos es más o menos así. Esto es el 95% de los rebaños en Irlanda. Es un país que tiene foco puesto en la producción estacional de leche. ¿Por qué? Porque su principal fortaleza es la producción de pasto. Para poder aprovechar la producción de pasto, necesitan todas las vacas parir en la salida del invierno. ¿Okay? Mientras mayor proporción de vacas paren en el momento óptimo, mi producción de leche, mi curva de lactancia va a ser más barata, porque va a aprovechar mejor la curva de producción de pasto. Y ese es el modelo resumido de Irlanda. Hay sistemas que producen con partos continuos todo el año, pero son sistemas que tienen contratos de leche de invierno, se llaman, y esa leche de invierno normalmente va destinada no a la industria procesadora de leche como alimento, sino a las whiskeras que hacen crema de whisky. Ellos son los que pueden pagar el sobreprecio de esta producción más cara. Bien, esto no significa que las vacas no coman concentrado. ¿Okay? Como les decía, las mejores características para producción de pasto están hacia el sur y hacia la mitad este de la isla, de Irlanda. Entonces ustedes pueden ver acá el costo de concentrado por vaca, por año, durante los años 2017, que fue un año normal, y el 2018, que tuvieron una sequía, y cómo se incrementan los costos. Abajo puse en pequeñito cuánto vale por tonelada materias primas de alimentos concentrados, para que se puedan hacer una idea de más o menos qué significa esto. Bueno, en la práctica, los irlandeses están entre 1 tonelada de concentrado hasta las 2 toneladas y media de concentrado por lactancia. Y eso va a depender principalmente de dónde está ubicada esa lechería, de cuál es su estrategia de producción y cómo es su sistema.
Hay sistemas de alta producción en Irlanda, que consumen mucho concentrado, y hay sistemas que están más orientados a la producción de leche con pasto, con producciones individuales más bajas, por supuesto. Para hacer que todo esto funcione, los irlandeses desarrollaron hace más de 20 años ya un índice de selección que lo que busca es compatibilizar distintas características del rebaño para que se adapte a este sistema. Y Irlanda es el país que le da la mayor importancia relativa en el mundo a la fertilidad dentro de su índice de selección. Dentro de fertilidad consideran dos características grandes, gruesas. Una es el intervalo de parto, o sea que las vacas paran cada intervalos periódicos, ojalá una vez al año, ojalá en la misma fecha cada año, para acomodarse a la curva de crecimiento de pasto, y que sobrevivan la mayor cantidad de lactancia. Ese es el concepto básico. Misma intensidad de selección tiene leche, ¿ok? O sea, fertilidad y leche, cada una tiene un tercio. Y el otro tercio son características que apuntan a que nuestras vacas también sobrevivan más, en el fondo. Son características de salud, características que tienen que ver con el temperamento, por ejemplo. Las vacas mañosas, nerviosas, duras, se eliminan más tempranamente, entonces se selecciona por esa característica también. Hay otras características de eficiencia de conversión, producción, que son el mantenimiento, le dan importancia a la producción de carne también y mucha importancia a las características de parto, ya que afectan directamente a la fertilidad posterior de la hembra. Lo vamos a desarrollar en detalle a medida que avance la presentación. Los objetivos de mejora genética basados en EBI se pueden resumir en 3. Un ternero por vaca por año, con una lactancia, por supuesto, por vaca por año, que además esos animales sean eficientes en la producción de sólidos lácteos. Irlanda paga por sólidos lácteos la leche, no la paga por volumen. El objetivo es que cada kilo de vaca alimentado se transforme al final de la lactancia en 1 kilo de sólidos lácteos. O sea, la meta es 1 kilo de sólidos por kilo de peso vivo. Y que estas vacas sobrevivan, ojalá, más de 5 lactancias. Ese es el objetivo. El promedio hoy día son 4 lactancias y media. Están bastante cerca. Y esa es una de las cosas que vamos a discutir más en detalle y que son muy interesantes para nuestra realidad sudamericana. Irlanda hace 15 o 20 años atrás recibía genética de distintas fuentes, igual que lo hace Sudamérica hoy día. O sea, en Irlanda habían reproductores de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de Holanda, de otros países europeos también, etc. Y reproductores originados en Irlanda, toros de inseminación irlandeses, se ocupaban 0. Hoy día, el 95%, esto depende del año, varía de año en año, pero siempre es altísimo. Es el 98%, es el 95%, el 97% de los reproductores que se utilizan en Irlanda tienen origen irlandés. ¿Okay? Eso se debe a que los reproductores que ellos seleccionan combinan mejor, hacen mejor match con las características que ellos buscan. O sea, están mejor evaluados en su índice y por lo tanto se acomodan mejor a sus sistemas productivos. Este índice de selección tiene varias características y las resumí en 3 principales. Primero, fue desarrollado en conjunto con la cadena productiva láctea. Los productores lecheros son dueños de la industria láctea, porque son cooperativas. Entonces, de esa forma, ellos tienen influencia directa en las decisiones que se toman sobre todos los aspectos que tienen que ver con producción, incluyendo el índice de selección. Todas las características que están incluidas en este índice de selección tienen un valor económico y todas representan un costo o un ingreso. Entonces son fáciles de entender para los productores en general. Este índice no utiliza la selección por tipo y esa es probablemente la mayor diferencia con otros índices que siempre incluyen la estatura,
incluyen la angularidad, por ejemplo, incluyen la calificación de aplomos o de ubre, etc. ¿Por qué no ocupa la selección por tipo, EVI? Porque los rasgos de tipo son predictores indirectos de supervivencia. En cambio, EVI lo que busca es determinar si un animal sobrevive o no sobrevive en el sistema. Si sobrevive, significa que se adapta a ese sistema y que sus ubres y que sus patas, por ejemplo, están adaptadas para ese sistema de producción. Si no lo hace, no, es muy simple, es directo. Entonces la selecciona por su habilidad para sobrevivir, más que por características indirectas. Incluye características de importancia práctica, como por ejemplo el valor cárnico de los terneros machos, de las vaquillas que se descartan y de las vacas de eliminación. Este ingreso en Irlanda alcanza más o menos el 8%, y acá en Chile anda cerca del 10%. Por lo tanto, el valor de una vaca de descarte no es despreciable. A lo largo del año termina sumando un 10% del ingreso de cada productor. Y es relevante. Hay una diferencia sustancial si es que me pagaron bien las vacas de eliminación o no. Le da mucho énfasis a la facilidad de parto directa, pero también a la facilidad de parto de las hijas de esos toros, para evitar que se generen estos círculos viciosos donde yo selecciono mucho por facilidad de parto y termino con vaquillas, normalmente, que tienen muchas dificultades para poder parir. Y les interesa mucho la reducción de los días de gestación. ¿Por qué? Porque la reducción de los días de gestación hace el sistema mucho más eficiente. Lo vamos a ver también. En EVI el énfasis para fertilidad y longevidad es el más alto del mundo. Los irlandeses lo que buscan con todo esto es generar una vaca que sea ideal para su sistema, que incremente la eficiencia productiva a través de la reducción de costos, costo de reposición principalmente, costos asociados a la fertilidad, a la performance reproductiva. Le da mucho énfasis a la salud y a la sobrevivencia de los animales. Y además a la industria le interesa que produzcan muchos sólidos de muy buena calidad. ¿Okay? Incrementar el valor de la explotación lechera es el objetivo final, y que el sistema sea sustentable. Como les dije antes, la industria lechera tiene una importancia gravitante en la economía irlandesa, y lo que los irlandeses quieren es que sigan habiendo productores lecheros, no que desaparezcan. Por lo tanto, este tipo de iniciativas está relacionado a eso, a la sustentabilidad de la cadena productiva completa. Bien, y ahora ya en tema, ¿qué es la fertilidad? Fertilidad es una palabra muy utilizada con distintas acepciones. Se utiliza para diferentes cosas, en distintos contextos. Y es una palabra bien importante desde el punto de vista conceptual. Nosotros pensamos mucho en la fertilidad. Una explicación para eso es que en cada cultura, en cada mitología, existe un representante que es normalmente una mujer, diosa de la fertilidad. Y bueno, no es coincidencia, es de hecho muy importante para nosotros. Ahora, fertilidad es una característica que es compleja primero, y que se ve afectada por muchos distintos efectos del ambiente. Entonces, vamos a discutir un poco sobre eso también. La fertilidad, en el caso, los seres humanos son un ejemplo súper interesante de esto. La fertilidad no solo depende del potencial individual. Fertilidad es básicamente la capacidad de un organismo vivo para generar una descendencia numerosa. Eso es la descripción de fertilidad. O sea, ser capaz de generar muchos descendientes. Eso me hace fértil. Sin embargo, esa característica se afecta, como les decía, por un montón de factores.
Y dentro de los humanos, por ejemplo, si yo miro mi generación, el factor económico es uno de los factores que determinan que tengamos menos hijos que la generación anterior, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los costos de educar a un hijo, por ejemplo, son mayores. Es más difícil, nosotros estamos pensando en otras cosas hoy día y qué sé yo. Eso, por increíble que parezca, afecta la fertilidad de un grupo etario dentro de la población. Y en los animales ocurre más o menos lo mismo. Ahora, si pensamos un poco en la definición de fertilidad, como la capacidad de generar una gran descendencia, responde a dos cosas. Uno, el potencial, porque la capacidad es una cosa potencial. Uno es el potencial de poder reproducirse, pero el otro tiene que ver con el tiempo. En animales como los insectos, por ejemplo, una mosca vive 2 semanas y pone 8.000 huevos. O sea, la fertilidad para ese animal en ese periodo de tiempo es altísima. Si pensamos en una vaca, el lapso intergeneracional de una vaca es muchísimo más largo hasta que alcanza la edad reproductiva, hasta que pare efectivamente. Entonces, para la vaca, la capacidad de generar una descendencia numerosa depende del tiempo, depende de la cantidad de tiempo que permanezca en el rebaño. Por esa razón, los irlandeses incluyen en fertilidad la longevidad y la supervivencia, porque es clave para lograr ese aspecto, ¿ok? Y vamos a ver por qué, porque eso tiene mucha importancia económica y repercute en la producción de leche, finalmente. Acá está lo que estaba diciendo. El lapso interparto nos dice que ese animal, dentro de un ciclo anual, se reproduzca al menos una vez. Y la supervivencia nos dice que ese animal ojalá repita ese proceso la mayor cantidad de veces. Y para eso es para lo que selecciona Evi de Irlanda. Bueno, como les decía, incluye esos dos aspectos. Y el intervalo de parto es fácil de medir, se mide como el número de días que hay entre el nacimiento de un ternero y el siguiente. Y la longevidad se mide básicamente en dos aspectos. Uno es la edad promedio del rebaño, el número de lactancias que ponderadamente promedian las vacas que están en un rebaño. Y por otro lado, lo que es importante es a qué edad yo descarto a las vacas. Eso es algo que también debería ocurrir lo más tarde posible. Desde el punto de vista técnico de la evaluación genética, la evaluación incluye varios rasgos que se correlacionan. Probablemente los más importantes son el intervalo que hay entre los partos, la sobrevivencia que ocurre del primer al segundo parto, del segundo al tercero, etc. La producción de leche, porque la producción de leche afecta la fertilidad de las vacas. El número de inseminaciones por preñez, que tiene que ver con con esta capacidad de reproducirse, si es realmente fértil o no. El lapso parto primer servicio, que es cuánto se demora en reanudar su ciclicidad un animal después del parto. ¿A qué edad las vacas paren por primera vez? Porque una parte muy importante de la fertilidad de los animales tiene que ver con la infancia, con la pubertad de los animales es realmente importante. Entonces, mientras más temprano esto ocurre, las probabilidades de que ocurra más veces también aumentan. Y el tiempo de permanencia en el rebaño, como les digo. Entonces, fertilidad es una característica compleja que está afectada por muchas distintas causas. Pero en vacas, lo que significa es que una vaca se quede preñada lo antes posible y que repita ese ciclo la mayor cantidad de veces en su vida. ¿Ok? Como les decía, Irlanda es el país que le pone más énfasis a fertilidad, sin incluir sobrevivencia, un 22%. Hacia el lado está comparado con los índices de otros países, como los países nórdicos, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, etc.
Sobrevivencia es un rasgo que suma 11% y entre los dos es 1/3 de todo el peso. Sin embargo, otras características de salud como recuento de células somáticas o resistencia a la mastitis o resistencia a la tuberculosis, que es una característica por la que se selecciona en Irlanda también, hacen que el énfasis total sea todavía mayor, alrededor de un 37% del peso completo. ¿Ok? Recuerden, producción es solo 1/3, o sea, 33%. ¿Y cuál es el impacto que tiene la fertilidad? Aquí vamos a ver distintos ejemplos hasta acercarnos finalmente a la parte económica, al peso económico que tiene. La fertilidad es afectada por distintos factores, como les decía, y aquí va a depender de quién haga la charla, cómo lo ordena. Porque es afectada por factores genéticos, es afectada por factores características de salud, de manejo y de nutrición. Y algunos dirán que nutrición es más importante, otros dirán que salud es más importante, otros dirán que el manejo es más importante. La verdad es que todos tienen razón y esas características se mezclan entre sí y llevan finalmente a la expresión de lo que es la fertilidad. Uno de los argumentos frecuentemente usados en contra de la selección por fertilidad es que la heredabilidad es baja. Y eso es re interesante desde el punto de vista conceptual. Es baja, es cierto, es verdad. Bajo alrededor del 5%. Sin embargo, no todas las características de fertilidad tienen la misma heredabilidad. Hay características que tienen heredabilidad más alta que otras. Y lo más importante es que esas características tienen una amplia variabilidad dentro de la población. Entonces yo puedo seleccionar individuos que son efectivamente más fértiles que otros. Y eso es muy importante. Lo otro como concepto es, si yo tengo una característica que tiene heredabilidad baja, eso significa que muy poco de lo que yo veo expresarse es atribuible a genética. Es una característica que se acumula muy lentamente en mi rebaño. Cuando yo tengo una de esas características, ¿qué es lo que hago? La ignoro y digo, voy a seleccionar por esa característica en 1 año más, en 10 años más, o comienzo ahora. Hay un dicho que dice, ¿cuál es el mejor momento para plantar un árbol? Y tiene relación con esto. Las características de baja heredabilidad se acumulan muy lentamente, igual que el crecimiento de un árbol. Bueno, el mejor momento para plantar un árbol es hace 20 años. Entonces, mientras antes se empiece, es mejor. Y eso es precisamente lo que hicieron los irlandeses. Incluir esas características hace casi 30 años atrás. Otra cosa interesante es que la selección intensiva por volumen de leche conduce a disminuir la fertilidad del rebaño. Y hay un impacto genético. Y de esto nos demoramos en darnos cuenta, pero nos dimos cuenta. Digo, nos dimos cuenta como el mundo, como todas las personas, como los productores de leche, como los que trabajamos asesorando productores de leche, las compañías productoras de semen también, o de genética también, se dieron cuenta hace no tanto tiempo. Y bueno, yo creo que algo que ninguno en este webinar puede discutir es que la infertilidad tiene como característica ser una gran fuente de costos para la lechería. Vamos a desarrollar un poco estos puntos. Primero sobre la heredabilidad, lo que les decía yo es que características de baja heredabilidad pueden generar respuestas bastante impresionantes al someterse a selección. ¿Por qué? Porque la baja heredabilidad no significa que no podemos mejorar esa característica. Es así que, por ejemplo, si comparamos animales, hembras, vaquillas de rebaños, de los mismos rebaños, con mejor mérito genético para esa característica y con peor mérito genético, podemos encontrar diferencias sustanciales. ¿Okay?
las diferencias existen y se pueden lograr por selección. Un ejemplo para supervivencia y otro para intervalo de parto. Les voy a mostrar cómo ha disminuido el intervalo de parto. No desde el punto de vista genético, sino desde el punto de vista fenotípico. Y desde hace 20 años atrás hasta ahora, son alrededor de 20 días de mejoramiento. Es una locura, es muchísimo. Otras características de baja heredabilidad donde es posible mostrar mejoría. Yo pido disculpas porque la lámina está en inglés, pero la copié directamente. Esta es un trabajo en conjunto entre ICBF, esta base de datos irlandesa, y Chagas, que es la institución que hace investigación aplicada. La copié y la pegué, literalmente, por eso está en inglés. Pero características como resistencia a la tuberculosis, que es una característica que tiene baja heredabilidad, podemos encontrar diferencias sustanciales entre un grupo de peor mérito genético y uno de alto mérito genético. Resistencia a fasciola hepática, otra característica que buscan en el ganado bovino en Irlanda. También hay una reducción importante. Y en mastitis y en cojeras, la reducción es todavía más importante. Por lo tanto, no es que no pueda mejorar características de baja heredabilidad, siempre que cuente con la información que se requiere. Sobre la distribución de los valores, esto es para el lapso interparto, y es un ejemplo de la amplia variabilidad que existe entre los reproductores. O sea, entre los reproductores que tienen mejor impacto sobre un rebaño o los que tienen un peor impacto, o sea, que alargan el ciclo, hay 31 días de diferencia. Y hay una gran variedad de reproductores. O sea, la clave consiste en saber exactamente qué seleccionar y por qué. Acá ustedes ven, por ejemplo, que los productores que tienen, los reproductores, perdón, que tienen menor, que tienen lapso interparto negativo, están alrededor de los 370 días de lapso interparto. O sea, tienen casi un ternero por vaca al año, versus los que están en el peor grupo, acumulan cerca de 470 días de lapso interparto. Bien, el segundo punto, la selección intensiva puede conducir a disminuciones de la fertilidad. Esta es otra lámina copiada y pegada desde uno de los seminarios que se hizo en Irlanda en el año 2013, y estos son datos del USDA, donde muestra qué pasó con el potencial productivo de las vacas en Estados Unidos desde 1957 hasta el 2011. No alcanzó a ver por él. Aumenta, nada que decir. Esto es la tasa de preñez de la hija, es una medida que utiliza el sistema americano para determinar fertilidad de las hijas, de los toros. ¿Qué es lo que pasó? Exactamente la figura opuesta. O sea, a medida que aumentó, a medida que aumentó el potencial de producción lechero, disminuyó la tasa de fertilidad de las hijas. ¿Ok? Otro trabajo, esto es de un profesional de Irlanda, que hizo su tesis doctoral en Cornell, y estos datos son de ese trabajo. Son vacas del estado de Nueva York, y muestra de nuevo entre 1951 y el 2001 cómo creció el potencial, no el potencial, perdón, sino cómo creció la producción real. Estos son datos de kilos de leche por año. No es potencial genético ya, sino que es fenotípico. Y cómo disminuyó en el mismo tiempo la tasa de concepción de esas vacas. Entonces no es un problema, no es una conjetura, sino que es un problema real.
Las consecuencias de esta selección exclusiva por volumen de leche o intensiva por volumen de leche es que incrementa el intervalo entre partos. Eso trae como consecuencia disminuye el número de reemplazos disponibles, porque por cada año hay menos, cada vaca produce menos terneros en el fondo. Disminuye la producción anual por vaca, porque esa producción se extiende más allá de un año y finalmente se termina diluyendo. Recordemos que una vaca produce mucho más leche y es mucho más eficiente produciendo leche cada vez que alcanza el pic de lactancia. Si yo logro reunir pics de producción más regulares en el tiempo, mi vaca es mucho más eficiente y produce más leche. Y otra consecuencia que tiene esto es que amplía el bloque de parto. En el fondo, borra el bloque de parto. Lo que ocurre en la práctica es que la vaca no se preñó, le doy otra oportunidad, le doy otra oportunidad, le doy otra oportunidad, y eso hace que aumenten los días en leche, porque tiene muchos días abiertos en el fondo, y la va desfasando del resto de las compañeras para poder parir en bloque. La consecuencia práctica es que termino teniendo partos todo el año sin haber buscado nunca eso. Es una consecuencia, finalmente. Aumenta la tasa de reemplazo porque disminuye el promedio de producción e incrementa los costos de reemplazo. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos el ejemplo práctico. Bien, entonces, ¿cuál fue el razonamiento de los irlandeses para incluir fertilidad como una característica de mejoramiento genético? Primero es plantearse si es un rasgo económicamente importante, y yo creo que todos, o casi todos, estamos de acuerdo en que sí. Si es posible, si es importante, la siguiente pregunta, ¿es posible colectar información en forma sencilla? Y todos registramos fechas de cubierta, todos registramos fechas de parto, que es la información básica. Entonces la respuesta es sí. En general esa información está disponible. ¿Es un rasgo heredable? Sí, lo es, pero tiene baja heredabilidad, ya lo discutimos. Mientras más información tenemos, podemos contrarrestar el efecto de la baja heredabilidad. Por lo tanto, es posible calcular un valor genético. ¿Por qué? Porque podemos colectar información y porque es un rasgo heredable. Podemos calcular el valor y podemos calcular su confiabilidad y por lo tanto podemos incluirlo en un índice de selección. Y termina incluido en esta sección de la torta, fertilidad 1/3. ¿Qué pasó después de la utilización de este índice de selección? El índice, tal como lo conocemos hoy día, esta torta que varía cada vez que se revisa, pero ha permanecido más o menos igual a partir del 2005, del año 2005. Y esta lámina muestra cómo la tendencia genotípica, o sea, los valores genéticos para el lapso interparto en azul disminuyen, que es algo deseable, y cómo la supervivencia del rebaño aumenta. La tendencia fenotípica, en este caso, o sea, qué es lo que ocurre en la práctica, muestra que hasta el año 2008, más o menos, Irlanda como promedio país tenía lapsos de interparto sobre los 400 días. Y estos comienzan a caer drásticamente y hoy día están entre los 370 y los 380. Soy re malo para aprenderme números, pero está en una diapositiva después y sale el promedio que tiene hoy Irlanda. Creo que es 380 y algo de lapso interparto, lo que es bastante bueno en comparación con estos números. ¿Y qué pasó con la producción de sólidos? Irlanda, como les dije, paga por sólidos, paga por kilos de grasa, por kilos de proteína, y tiene mucho interés en los porcentajes también. Bueno, las tendencias muestran que el índice en esa proporción de 30% para producción y 30% para fertilidad fue eficiente en cumplir con las dos tareas. Asegurar que las vacas tuvieran ciclos de reproducción más regulares, que sobrevivieran más, pero que además produjeran más grasa, más proteína en kilos y más porcentajes de grasa y proteína también.
¿Cómo afecta la selección por fertilidad a la performance reproductiva? Y aquí hay una comparación de dos grupos de vacas. Vacas que están dentro de los mismos rebaños, no necesariamente son rebaños distintos, y hay vacas clasificadas como de alto índice de fertilidad, con un alto valor EBI para fertilidad, y un bajo valor EBI para fertilidad. En cuanto a producción de leche no hay diferencias. Las producciones promedio son alrededor de 19 litros en ambos. Pero sí hay muchas diferencias en cómo es el comportamiento reproductivo de estos animales. El lapso parto-concepción es notoriamente inferior en aquellas vacas que son de alta fertilidad. El número de servicios por vaca. Las vacas de alta fertilidad ocupan una pajuela menos de semen que las de baja fertilidad. La condición corporal, pese a que no es una característica que está incluida en el índice, sí hay una correlación con fertilidad y por supuesto es un poquito mejor en las vacas con alto índice de fertilidad. Y aquí es donde comienzan las diferencias más preocupantes, diría yo, porque tienen que ver con la fisiología de las vacas. Las vacas que tienen alto índice de fertilidad tienen ciclos estrales más regulares y más cortos. Las vacas de bajo índice de fertilidad tienen índices irregulares, eso no está puesto en la diapo, lo leí, y son en general más largos, promedian 25 días. La cantidad de celos silentes es un 20 puntos porcentuales superior en aquellas de bajo índice de fertilidad. Y las anovulaciones son 14 puntos porcentuales superior en aquellas vacas de bajo índice de fertilidad. O sea, aquí es un 36% versus un 2%. Probablemente es menos porque algunas que tuvieron celos silentes tampoco ovularon, etc. Pero lo preocupante de esto es que normalmente no culpamos a la baja tasa de preñez, por ejemplo, a diferencias individuales entre las vacas, sino que lo atribuimos a problemas... De lo primero que nos acordamos siempre es el semen. El semen tiene que estar malo, por eso no preña. O de problemas de manejo, el inseminador, la detección de celo, etc. Es cierto, todo eso contribuye, pero hay una diferencia individual en las vacas que no es menor. Por otro lado, las vacas que tienen un mayor índice de fertilidad tuvieron cuerpos lúteos más grandes, que producen más progesterona, y una expresión del celo más largo. Y esto es clave, porque la detección de celo es una de las cosas que afecta rotundamente a la performance reproductiva de un rebaño. Si yo tengo menos oportunidades de ver a una vaca en celo, probablemente mis tasas de preñez van a ser menores. Y el cuerpo lúteo y la progesterona, como saben, está relacionado con la mantención de esa preñez, por lo tanto es relevante también. ¿Cómo afectó esto en los promedios nacionales? Estas son dos tablas que son iguales, están pegadas, perdón por el desorden, y el inglés de nuevo. Una, la tabla de arriba, son los rasgos de fertilidad para el rebaño irlandés durante el año 2015, y lo otro es exactamente lo mismo, pero para el año 2018. ¿Ok? Si vemos la primera característica, que es el lapso interparto, en el año 2015 el promedio nacional era 392 días. En el año 2018 es 387 días. El top 5% de los rebaños no cambió, pero el peor 5% sí mejoró. ¿Ok? La tasa de preñez en 6 semanas, que se utiliza comúnmente en rebaños que son estacionales, o sea, cuántos animales logré preñar dentro de las primeras 6 semanas, aumentó en el año 2018, 64 contra 57, aumentó en el top 5%, 4 puntos porcentuales, lo que es bastante impresionante. O sea, preñar el 89% de las vacas en las primeras 6 semanas es wow. Y mejoró también en el peor 5%. Si nos vamos ahora a las tasas de reemplazo, se logró disminuir las tasas de reemplazo de 24 a 21% en el 2018 y se logró disminuir muchísimo la
tasa de vacas eliminadas del rebaño, de un 33 a un 22%. El porcentaje de vaquillas, o de vaquillonas para los argentinos, que pare entre los 22 y los 26 meses de edad, aumentó bastante. O sea, en el año 2015 solo el 56% del rebaño nacional varía en la edad óptima, y en el 2018 cerca del 70%. Estas características no son solo mejoras genéticas, ¿ok? Eso quiero ser súper enfático. Como lo dije antes, el sistema irlandés lo que propone es la selección de animales que se adecúen al sistema productivo, y eso tiene que ver con la comida, con los empleados, con los manejos, con la sanidad, con todo. Esto es una suma de ambos efectos. Sin embargo, el progreso que han obtenido en características de fertilidad es innegable. Y acá está la tasa de concepción como medida de fertilidad del semen. Aquí está el promedio en días. Bueno, ya lo había dicho antes, 387 días de lapso interparto para Irlanda. Cuando se selecciona para vacas que sean más fértiles, que tengan ovarios más funcionales, cuerpos lúteos más grandes, que produzcan más progesterona, que produzcan estros más prolongados, se selecciona indirectamente por fertilidad en los machos, en los toros. La diferencia es que los toros lo manifiestan de forma distinta, pero las mismas hormonas que regulan el ciclo estral en machos, o sus homólogos hormonales en los machos, hacen que esos animales tengan libido más alto, que produzcan mayor cantidad de espermatozoides, que los espermatozoides sean más activos, que tengan mayor volumen testicular, etc. Por lo tanto, la tasa de preñez atribuible a el semen es bastante alto también. Y la tasa de concepción promedio en el primer servicio es 58% en Irlanda. Y nosotros no exportamos ningún toro que esté bajo 60% de tasa de preñez. Lo bueno que existe, hay una diferencia de estacionalidad. La temporada de inseminación es full en el mes de mayo en Irlanda. Entonces nosotros por ahí, por junio, fines de junio, julio, ya tenemos las tasas de preñez en campo de los toros que estamos importando hacia Sudamérica. Bien, y aquí viene la última parte de esta exposición, que tiene que ver con el impacto económico de la fertilidad. Voy a hacer algunos cálculos, así que si tienen calculadora o lápiz por ahí a mano, es momento. Lo dividí en 3 fases, porque la vida reproductiva de una vaca y su supervivencia está condicionada por 3 hitos importantes. Uno tiene que ver con la etapa de ternera, cuando son pequeñas. La otra tiene que ver con la etapa de la pubertad y del encaste. Y la última etapa tiene que ver con su edad madura, cuando es una vaca propiamente tal. Lo dividí en esas 3 secciones. No me meto en el detalle de cada una porque podríamos estar hablando toda la noche sobre eso. Sin embargo, hago foco en 3 o 4 cosas que me parecen muy relevantes, que parecen obvias, que están ahí, que las vemos todos los días, pero que muchas veces no les prestamos la atención que merecen. Así que, bueno, primero, ¿cómo maximizar la fertilidad en las terneras? La premisa para lograr eso es que la tasa de crecimiento y el peso de encaste deben ser óptimos. O sea, yo debo concentrarme para lograr tasas de crecimiento óptimas que me lleven a un peso de encaste objetivo. Muy obvio, se los dije,
pero echémosle una mirada. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son que la ganancia de peso sean constantes. Sin embargo, hay que recordar que las terneritas son mucho más eficientes que una... ¿Qué me refiero con terneritas? Me refiero a la fase monogástrico. Cuando la ternerita está tomando leche, su tasa de conversión, su eficiencia desde el punto de vista de alimentación, es mucho más alta que en su etapa de rumiante. O sea, esa etapa no hay que descuidarla. Si tenemos malas tasas de ganancia de peso ahí, no hay garantía de que tengamos buenas tasas de crecimiento en el futuro, en su etapa de rumiante. Segundo, hay que asegurar una sanidad óptima en la ternera. ¿Okay? Hay que asegurar que la tasa de mortalidad sea baja. Así que a algunos les va a sorprender el número que yo puse ahí. Pero es una meta súper ambiciosa y no es imposible. Conozco productores que están viendo esta charla que tienen tasas de mortalidad inferiores a eso que está ahí, inferiores al 3%. Lo hacen muy bien. Y ese es el objetivo en esa edad, hacerlo muy bien. ¿Por qué? Porque cualquier error que tengamos va a hipotecar la fertilidad y o la supervivencia futura de esa hembra. ¿Qué pasa con las terneras vaquillitas livianas? Bueno, aumenta el riesgo de dificultad de parto cuando les corresponde parir. Probablemente por deficiencias en el desarrollo de esos animales. Se reduce la producción futura de leche y sólido. O sea, animales en las mismas condiciones, bien alimentados versus no tan bien alimentados, la producción es inferior. ¿Ok? Y eso es una consecuencia que las va a acompañar hasta que se mueran. Entonces, hay que ponerle atención a esta etapa. Tercero, reduce la expectativa de vida. Cualquier problema que yo tenga durante la infancia de las hembras de mi rebaño va, como les decía, a hipotecar las posibilidades de sobrevivir. Y aquí pongo las terneras sobrevivientes. Las terneras sobrevivientes son esas que estuvieron súper mal con una neumonía terrible, que les pusimos un balde de antibióticos y que se salvaron y que finalmente terminan muriendo en la primera lactancia. Esa es la consecuencia más obvia de las alteraciones. No estoy diciendo que eso pase siempre, pero si ustedes revisan sus registros se van a dar cuenta que pasa en un alto porcentaje de los casos. El costo de reposición es algo que debería importarnos en esta etapa, porque esta es la etapa donde se hace la inversión sobre mi rebaño. O sea, aquí es donde yo debería ser eficiente en los gastos, pero no ser tacaño. ¿Okay? Porque tiene un impacto directo y rápido de medir. Este es un trabajo que hicimos con una colega de Colún, que se llama Virginia Silva, que espero me esté mirando. Los datos no están, los datos numéricos de valor de pesos chilenos no están tan actualizados, pero andan bastante cerca de los costos actuales. Y en este trabajo se compararon 3 situaciones. Parto a los 22 meses, a los 24 meses y a los 28 meses. ¿Qué pasa si yo encasto entonces a los 13, a los 15 o a los 19? Bueno, para poder hacer eso necesito ganancias de peso que están detalladas ahí. Entre los 0 y los 60 días, entre los 60 y los 120, y de los 121 días al encaste. ¿Ok? Y del encaste al parto también está detallado. El número mágico, siempre lo preguntan, el número mágico para lograr un peso objetivo adecuado a los 24 meses es más o menos 700 gramos por día. ¿Okay? Acuérdense siempre que la parte más eficiente de nuestra hembra es cuando es monogástrico. ¿Ok? Es caro, sí, el sustituto es caro. Darle 1 litro de leche es caro, sí, es caro. Pero se paga. Y vamos a ver acá cómo. Bueno, en la segunda parte de la tabla están los pesos logrados al encaste, alrededor de 350 kilos, nada del otro mundo. Sin embargo, si las tasas de ganancia de peso se mantienen constantes, el peso logrado en un animal que se
casta más tarde es inferior. ¿Ok? Abajo, en chiquitito, están los costos por mes, costo mensual, la ganancia de peso diaria promedio de esos animales y el costo por kilo de vaquilla producido. En general, las primeras dos situaciones son similares en tema de costos, no hay una diferencia. Y el último es más caro porque ese animal permanece más tiempo en el rebaño. Para hacerlo sencillo, para aquellas personas que no tienen la conversión de peso chileno, el costo promedio de reposición está alrededor de los $900. ¿Okay? Depende del sistema, depende de qué tan eficientes somos, etc. Pero entre 900 y $1000 es el costo de reposición de una vaquilla que pare alrededor de los 24 meses. Las vaquillas, perdón, el mensaje acá entonces es, mientras más retraso yo el encaste, ya sea porque soy ineficiente, porque mis ganancias de peso son bajas, porque tengo problemas en la ternería, etc., mientras más me demoro, es más caro. Ese es el mensaje. Y afecta la fertilidad, por supuesto. Segundo, cuando hablamos de las vaquillas, la premisa para las vaquillas es que, de nuevo se repite un poco esto, deben parir entre los 22 y los 24 meses de edad. Esto no es exacto. Si las vaquillas paren a los 26 meses, sigue siendo bastante bueno también. Y en la práctica es... en la práctica es más común que ver vaquillas pariendo a los 24 meses. ¿Ok? El mensaje aquí es no a los 30, no más de 30. ¿Por qué? Porque vamos a ver diferencias también. Sin embargo, hay otra cosa que está declarada ahí, que las vaquillas deberían parir al inicio de la temporada. Y tiene una razón práctica. Cuando yo voy a parir una vaquilla y la meto al rebaño en la mitad de la temporada de parto, ese animal está jerárquicamente solo en el grupo. Las vacas más dominantes y más grandes y más viejas ya están ahí. Y hacerse un lugar dentro del grupo es mucho más difícil. Esa vaquilla termina pasando lo peor. Y eso también afecta la supervivencia futura de ese animal en el rebaño, por lo tanto afecta la fertilidad. Por esa razón, se recomienda, en base a las observaciones, que las primeras en parir en la temporada sean las más jóvenes del grupo. De esa forma, están ya establecidas y organizadas a medida que van entrando los demás animales a la sala de ordeña. Para las vaquillas, entonces, hay que tener en cuenta algunos objetivos. Y el primero, es bien interesante, porque si nos ponemos en la mano en el corazón para ver cuántos se dan cuenta de que esto ocurre, hay poca gente que le presta atención a eso. La pubertad debería alcanzarse en una hembra más o menos a los 10 meses de edad. Para que se hagan una idea, los toros en un centro de inseminación artificial son terneros que comienzan a producir semen más o menos a los 9 meses de edad. O sea, las primeras extracciones de semen para pruebas de congelación, para análisis y todo eso, es un animal muy, muy joven, alrededor de los 9 o 10 meses de edad. Entra a producción a los 10 meses de edad, perdón, a los 12 meses de edad, al año, porque ahí está en plena pubertad. Ok, en las hembras tiene que ocurrir exactamente lo mismo. Si mis hembras no se montan unas a otras cuando están alrededor del año, significa muy probablemente que no han alcanzado la ganancia de peso adecuada para llegar a esa etapa. Después, previo a inseminar, deberíamos chequear que al menos el 90% del grupo esté ciclando y que tengan una condición corporal de más o menos 3 puntos. Menos que eso, lo mencioné antes, afecta la producción posterior de esa hembra
aumenta el riesgo de dificultad de parto en esa hembra. Y más gorda que eso, no me sirve. No hay mejora si la hembra está más gorda que eso. De hecho, cada kilo de grasa me costó plata y listo, no gano nada. Y tercer objetivo es que estén preñadas entre los 13 y los 15 meses de edad. ¿Okay? Si se dan cuenta, va una cadenita hacia atrás. Recomendaciones relevantes. Esto se utiliza mucho en Irlanda. Las vaquillas jamás se encastan con toros. Siempre se utilizan toros con facilidad de parto y alta fertilidad. Toros jóvenes, muy bien rankeados en EVI. Y sobre las vaquillas se utiliza sincronización, pero con prostaglandinas. No se utilizan protocolos de inseminación a tiempo fijo. Y la razón es súper simple. Nos interesa que el grupo más joven del rebaño realmente exprese fertilidad. La prostaglandina solo funciona sobre un ovario activo. Por lo tanto, si yo lo uso sobre una hembra que no está ciclando, esa hembra no va a mostrar calor y no se va a inseminar. Y eso va a dar pie o a que se elimine del rebaño o a que se insemine posteriormente. Versus si yo utilizo un protocolo con prostaglandinas, con estradiol, etc., lo que hago es inducir la ciclicidad en un ovario que probablemente no está preparado y selecciono además, y este concepto es importante, selecciono por animales que son capaces de responder a hormonas más que por animales que son realmente fértiles, que tienen una fertilidad natural. Bueno, la sincronización se recomienda en las vaquillas para que paran en bloque, lo expliqué antes, que tengan la ventaja de estar en un grupo que ellas conocen. Eso les da una ventaja dentro del rebaño. Bien, si volvemos al ejemplo anterior y vemos el costo de oportunidad de una vaquilla que pare a los 24 meses versus una que pare a los 30 meses. Usé 30 meses porque es un número que se repite mucho. ¿Cuál es la edad de parto? Más o menos a los 30 meses es súper común. Súper común, al menos en el sur de Chile y dentro de los pedidos que he visto en Argentina también es un número que se repite bastante. Una acotación. Esto solo incluye el costo de oportunidad por producción. No incluye el incremento de costos por días extra de alimentación o más tiempo en el rebaño o el uso de recursos del campo que se dedicaron durante esos 6 meses extras a esa hembra. ¿Ok? Entonces, asumamos una producción moderada, una producción promedio de 18 litros por día de una vaquilla que entró al rebaño 180 días antes que la otra, con un precio de leche de 200 pesos por litro. Aquí cada uno lo saca por su precio de leche, por favor, esto es solo un ejemplo. La hembra que parió los 24 meses estuvo en total 6 meses produciendo leche antes que la otra. Esos 180 días por 18 litros suman 3.240 litros. Por lo tanto, el costo de oportunidad de esa hembra produciendo leche antes es 648.000 pesos, 820 dólares. Prácticamente es una vaquilla extra. O sea, es comparable con el costo. Y esto tampoco lo vemos, no se nos pasa porque no hay flujo de plata acá. Lo mismo que el costo de producir la vaquilla. Nunca nos damos cuenta que cada vaquilla que metemos al rebaño son $1.000 de inversión, más o menos. Para recuperar esa inversión de la vaquilla, si el parto ocurre entre los 22 y los 26 meses, necesito más o menos 1.8 a 2 lactancias. O sea, en la práctica, si esa vaquilla se muere antes de completar la segunda lactancia, no devolvió el costo de la inversión de producirla. ¿Ok?
Entonces hay dos preguntas que son claves. ¿Cuántas vaquillas sobreviven a la primera lactancia y cuántas vaquillas sobreviven a la segunda lactancia? Está medido y calculado que para que el sistema sea rentable, no debería morir más de un 20% de las vaquillas entre la primera y la segunda lactancia. Okay, si se me muere 20% de mis vaquillas, el otro 80% puede paliar el costo de esa pérdida. Si se me muere un porcentaje mayor de esas hembras, entonces estoy en problema. Porque estoy perdiendo plata que de nuevo no veo, pero está ahí en ese grupo. En el ejemplo de abajo es el ejemplo de un productor real que tiene... esto es una fotografía instantánea del rebaño, hoy día, ¿ok? Tiene una edad promedio del rebaño de 2.8 partos. Tal como está distribuido, ahí lo ven ustedes, el número de hembras de primer parto, 32%, no el número, el porcentaje, perdón. Pero podrían ser 32 de 100, ¿ok? O sea, este año entraron 32 vaquillas al rebaño. Y de las que entraron el año pasado sobrevivieron solamente 20%, 19 y tanto. Ok, si eso ocurre este año, de este año al próximo, en el fondo se me van a haber muerto 12 vaquillas. Solo en la primera lactancia. Ok, veámoslo en términos de plata. Este rebaño incorporó $30,000 en términos de vaquillas. ¿Ok? Y respecto al histórico, el año pasado, de las que entraron el año pasado, murieron $10,000 que se fueron, que no retornó la inversión porque no sobrevivieron lo suficiente para alcanzar la tercera lactancia, que es cuando comienzan a producir dinero efectivamente para el rebaño. La última parte tiene que ver con maximizar la fertilidad de las vacas. Y maximizar la fertilidad de las vacas es aparentemente mucho más sencillo que en las otras dos categorías. Y la clave para hacer eso es tener buenos registros. Así de simple como suena. Tener buenos registros es algo que nos ayuda a identificar vacas. Entonces, ¿qué registrar? Registrar cualquier cosa que afecte la performance reproductiva de las vacas. ¿Ok? Se registran los mellizos, las distocias, las fiebres de leche, cualquier tipo de enfermedad metabólica que esté presente. Cualquier trastorno del periparto aumenta el riesgo de disminuir la fertilidad del rebaño. Eso significa que cualquiera de estos eventos va a afectar o la ciclicidad posterior de esa vaca, las posibilidades de quedar preñada nuevamente, y va a alargar su ciclo productivo. Todas esas vacas aumentan su riesgo de eliminación. Por lo tanto, una forma de maximizar mi fertilidad en el rebaño es registrar esos eventos y saber qué vacas son esas. Otra característica a registrar que es muy importante es cuáles son las vacas en riesgo de anestro posparto. O sea, cuáles son las vacas que paren flacas. Cuáles son las vacas que pierden demasiada condición corporal en el primer tercio de lactancia. Cuáles llegan flacas a la inseminación. ¿Por qué? Porque de nuevo, esas vacas son las que tienen mayor riesgo de eliminación en el rebaño. Si es que el manejo de revisión preencaste o preinseminación se hace, ok, también hay que registrar aquellas hembras que tengan hallazgos, por ejemplo, ovarios lisos, quistes o infecciones de algún tipo. Todos esos registros nos ayudan a identificar los animales subfértiles en el rebaño, o los que tienen probabilidad de ser subfértiles. Y por último también hay que registrar los tratamientos. Es re importante lo de los tratamientos, especialmente los tratamientos con hormonas.
Porque no es lo mismo una vaca que se preña en los primeros 45 o los primeros 60 días, pero sobre la cual ocupé hormonas, que una sobre la que no ocupé hormonas. Es mucho más importante identificar aquellas hembras que necesitan ayuda, entre comillas, para preñarse, porque en realidad son menos fértiles que las que no necesitan esa ayuda. Y aquí es momento de definir el concepto de lo que llamamos alta fertilidad en el rebaño. Cuando comparamos vacas, ¿qué es alta fertilidad? Es una vaca que se preña tras la inseminación después de un celo natural, o es la que se preña después de una inseminación a tiempo fijo, por ejemplo, que tuve que ponerle progestágeno, que tuve que ponerle 1000 pinchazos para que en el fondo reanude la ciclicidad. Como decía antes, no estoy diciendo que no hay que ocupar hormonas. Estoy diciendo que hay que identificarlas y que hay que evaluar exactamente cuándo ocupo hormonas y cuándo no. Porque usar hormonas de rutina simplemente me hace seleccionar por vacas que responden mejor a los tratamientos hormonales. Y otra cosa más que viene relacionada con todo esto, si pensamos en producción sustentable de leche, si pensamos como en estos sellos verdes, naturales, si pensamos en los mercados de nicho y qué sé yo, ok, las hormonas son un problema. Son una herramienta súper útil, sí, son muy útil, pero no es bueno abusar de eso porque un día no van a estar más. Y eso no sé cuándo va a ser, pero la tendencia va hacia allá. Probablemente la prostaglandina va a ser lo único que se va a poder utilizar con menos restricción en el futuro. Lo otro como concepto es que si yo tengo una vaca que tiene problemas para preñarse y uso hormonas y logro preñarla, en realidad no estoy reduciendo el problema, lo estoy amplificando, porque reproduzco un animal subfértil y en vez de tener una vaca de esas, voy a tenerla a ella y a su hija pronto en el rebaño. Entonces no es una solución, es más bien un parche. Y los parches hay que utilizarlos hasta cierto punto, creo yo. ¿Cómo la fertilidad y la sobrevivencia de las vacas dentro del rebaño ayudan a incrementar la producción? En Irlanda la tasa promedio de reemplazo bordea el 17%. ¿Ok? Es 16 puntos y algo, da lo mismo. Si a eso le sumamos un 4% de crecimiento anual en la masa nacional, como les decía al principio, Irlanda es uno de los países que crece en masa de vacas lecheras, llegamos al 21%. O sea, el rebaño irlandés requiere 21 vaquillas por cada 100 vacas cada año para incorporar al rebaño. Consideremos que una hembra de primer parto produce 22% menos de leche que una que está en su lactancia madura, que es la tercera lactancia. La hembra de primer parto y de segundo parto todavía se están desarrollando. Cuando la hago parir a los 24 meses, por favor, si la hago parir a los 35 meses, probablemente en el segundo parto ya está adulta, pero cuando paren en el momento óptimo, las hembras están 22% abajo en producción. Las de segundo parto todavía producen menos que las de tercer parto, 14% menos aproximadamente. Si yo llevo esto a números y tengo una tasa de reemplazo de 30%, o sea, 30 vaquillas de cada 100 en el rebaño, y diluyo la producción de estas hembras, genera una diferencia que va directamente relacionada con la tasa de reemplazo. O sea, a medida que disminuye mi tasa de reemplazo, la producción real por vaca en el rebaño se incrementa, porque tengo más hembras en su lactancia madura y menos hembras en su primera lactancia, que es la menos productiva. ¿Por qué? Porque está creciendo. Es una vaca que necesita energía
y proteína para desarrollarse todavía. En un rebaño de solo 100 vacas, la diferencia entre un reemplazo de 30% y 16.7, que es el ejemplo irlandés, es de 23.940 litros. O sea, eso lo llevo a plata chilena y son 4.800.000 pesos solo en leche no vendida o vendida en un año. O sea, alrededor de $6.000 en el fondo. Ok, esta cifra está incluida en el índice de selección irlandés porque es muy relevante para un productor. O sea, hay una diferencia entre ganar $6.000 más por cada 100 vacas o no hacerlo. Vean lo que pasa en el caso de este productor. Es el mismo ejemplo que vimos antes. Si lo miran detenidamente, el 52% del rebaño no ha alcanzado su producción madura. El 32% hoy día produce 22% menos que las vaquitas que están en tercer y cuarto parto. Que en suma es solamente el 30% del rebaño. ¿Ok? 30% en primero, 19, casi 20% en el segundo parto. Y el otro grupo es poco más del 15%, 17%, no sé cuántos son. Aquí, en tercer y cuarto parto, es donde está la clave de mi rentabilidad. O sea, yo debería tener la mayor proporción de hembras en ese grupo, no en el primero y en el segundo. Por su impacto en el rebaño. Ahora, veámoslo, en este caso tenemos $30.000 de inversión que me están dando 22% menos de producción que las de tercer y cuarto parto. Bien, el intervalo de partos, los terneros por vaca y la tasa de vacas no preñadas es un indicador de fertilidad. Los rebaños que tienen mejor EBI, o sea, el top 5% en Irlanda, tienen un lapso interparto de menos de 365 días, 361 días de hecho. Y por lo tanto tienen matemáticamente más de un ternero por vaca al año. Los que están en el peor 5%, en el otro extremo, tienen un intervalo de partos de 439, 440 días. Y eso los lleva a producir casi medio ternero por vaca al año. Okay. El principal peligro para este rebaño es ese, que una vaca necesita mucho tiempo para asegurar su reposición en el rebaño. Y probablemente, visto desde el punto de vista nuestro, una vaca, no el peor 5%, sino una vaca que tiene muchos días de lapso interparto, por distintas razones, es probablemente la primera candidata a la siguiente eliminación. Por lo tanto, el riesgo es ese, que una vaca de estas no llegue a reponerse dentro del rebaño. El porcentaje de vacas vacías en el rebaño, aquí siempre me dicen, pero ¿cómo hacer 0%? ¿Qué sé yo? Bueno, alguien que tiene 361 días de lapso interparto es el único que puede darse el lujo de vender las vacas que no quedan preñadas, que siempre van a haber. Pero en este caso van a ser muy pocas. 1, 2, 3 tal vez de cada 100. Ok, las vendo, no tengo ninguna. Sin embargo, con un lapso interparto tan prolongado, con un sistema de partos continuos durante todo el año y de forma irregular, no me puedo dar el lujo de eliminar el 25% de las vacas. Tengo que seguir dándoles otra oportunidad y tengo que asumir que un porcentaje de esas vacas va a pasar mucho tiempo no preñada. En Irlanda tienen un cálculo para cada día de incremento sobre el ciclo de 365 días. Y son más o menos 12 euros, son como 10.000 pesos chilenos o cerca de 13, 14 dólares, para que se hagan una idea. O sea, el impacto que tiene cada día extendido sobre este sistema de ellos es bastante alto. El último
el último sobre las vacas. Y ya no he tomado el tiempo, pero estoy bastante cerca de concluir la exposición. ¿Cuál es el efecto de seleccionar animales que tengan alto EBI para fertilidad? O sea, el mérito genético para fertilidad y su efecto. ¿Qué proporción de las vacas de un rebaño llega a la cuarta lactancia y cuándo? Porque no da lo mismo que una vaca llegue a la cuarta lactancia en 5 años que en 5 años y medio o que en 6 años. Veamos. El 40% de las vacas que tiene alta fertilidad alcanza la cuarta lactancia más o menos 1100 días después de haber entrado al rebaño. O sea, esta hembra parió a los 24 meses de edad y después de eso pasaron 1100 días, o sea, 3 años justos hasta que alcanzó la cuarta lactancia. ¿Ok? Los vacas que tienen baja fertilidad, el mismo 40% alcanza la cuarta lactancia, pero la alcanza cerca del día 1400. O sea, un año después que eso. Eso tiene una repercusión práctica desde el punto de vista de la producción y de la reposición después. Y lo vamos a ver aquí. En una vaca, en el caso A, el que está arriba, tiene un ciclo de 365 días entre parto y parto. ¿Ok? Asumamos que la producción de estas dos vacas es igual. La diferencia entre una y otra se da básicamente por los días en leche. En la práctica puede que no sea así, pero es un ejemplo sencillo. Alcanzan el pic más o menos al mismo tiempo, pero una tarda más en preñarse que la otra, por lo tanto se seca más tarde. ¿Cuánto más tarde? 65 días más tarde. ¿Ok? Lo que completa un ciclo para la vaca B de 425 días, entre parto y parto. Esto asume también que los días en seca, en el grupo de secas, es el mismo, 60 días para cada una. En la práctica no ocurre eso. En la práctica lo que ocurre es que las vacas que tienen mayores días de lapso interparto son las que tienen mayores probabilidades de eliminarse, porque es una vaca problemática, es una vaca que es repetidora de inseminación, es una vaca que no necesariamente es el único problema que tiene, sino que además es una vaca que pierde condición, o que está coja, o que tiene algún problema que afecta a su performance reproductiva. Finalmente la consecuencia es que se preña más tarde y termina eliminándose. Si estas vacas sobrevivieran al menos el mismo tiempo, producirían más o menos lo mismo. ¿Qué quiero decir? La vaca A es capaz de producir 2 lactancias y media en el tiempo que la vaca B produce solo 2 lactancias. ¿Ok? O sea, la vaca A produce en el mismo tiempo un ternero más. Y más o menos la misma cantidad de leche. Esto también está ahí todos los días y no lo vemos. Las vacas que tienen mayor cantidad de días en leche no son más productivas, pese a que la lactancia de estos, llevémoslo a 20 litros por vaca por día, para hacerlo fácil. La vaca A produce 6.000 litros de leche, la vaca B produce 7.500 litros de leche. ¿Ok? La vaca B produce más leche, sí, cierto. Ahora, si lo llevamos en el tiempo, la vaca B me va a producir solamente 2 terneros en el tiempo que la vaca A me produce 3 terneros. O sea, la vaca A tiene más probabilidades de reponerse y tiene más probabilidades de permitirme crecer en mi rebaño que la vaca B. Eso tiene un costo altísimo. Como una última reflexión, muchas veces escucho yo que los productores hablan sobre el costo del semen, el costo
el costo de las dosis de semen. Es visto como un costo, pero desde el punto de vista estricto, genética es una inversión. La decisión que tomo hoy, está escrito ahí abajo, la decisión que tomo hoy va a significar el 50% de mi rebaño dentro de 5 años. Y eso no es algo para dejar al azar, porque la idea de usar inseminación no es preñar la vaca. ¿Okay? La idea de inseminar una vaca es de determinar a través de los registros, como decíamos, cuáles son los puntos de mejora que necesita mi rebaño y generar reemplazos que me ayuden a mejorar eso. La lactancia consecuente es eso, exactamente, una consecuencia de utilizar el mejor semen para solucionar los problemas en mi rebaño. Entonces los invito a pensar en esto también, además de pensar en todo lo otro que ya mencionamos. El semen es una inversión. Yo creo que el disparo en los pies más grande que hacen los productores es abaratar el tema de semen. El semen no es distinto a otros productos. Y eso no sé si yo soy la persona que tiene que decirlo como representante de una empresa de inseminación, pero el semen no es distinto a otros productos. O sea, la calidad del producto está directamente relacionada con su valor. No es que los Mercedes-Benz son caros por antojo. No, no es así. Y uno de los errores típicos es pensar que el costo del semen está asociado a criar y mantener un animal en un establo y tener a alguien que lo cuide y un veterinario que lo certifique y que se produzca el semen que ese no es el costo del semen. El costo asociado a la genética, asociado a la producción de semen, está en toda la investigación y el respaldo de datos que hay detrás. Esa es la parte cara. El darle agua, concentrado, comida y veterinario a un animal durante X cantidad de tiempo no es el costo del semen. Si lo piensan sobre esos $1000 de inversión que tienen por vaquilla, cuánto repercute la dosis de semen que ocupé, es bastante bajo, independiente del costo que tenga la dosis, pero es bajo. Bien, esta es una última diapo que muestra un estudio que fue encargado a una consultora externa y que en el fondo evalúa qué tan eficiente ha sido el índice de selección irlandés durante los últimos 15 años. Y el gráfico muestra súper claramente cómo una de las primeras cosas que mejoró fue reproducción, como rasgo, la performance reproductiva de los rebaños, y como consecuencia de eso, la producción de leche y sólidos. ¿Ok? Eso ha reportado beneficios billonarios para la industria de la leche durante ese tiempo. Y fertilidad y luego leche o producción de leche han sido las dos características más importantes, y luego otros rasgos que tienen una importancia más modesta como parto y salud. ¿Ok? Conclusiones, un par de conclusiones al cierre. La fertilidad afecta la competitividad de nuestros sistemas productivos. Es una cosa en la que hay que pensar, no hay que ignorarla, no se soluciona solo con pinchazos y con veterinarios. Hay que planteárselo como una oportunidad. Hay mucho por mejorar en eso, yo lo sé, conozco muchos productores, conozco muchos sistemas productivos distintos también, y hay mucho por avanzar en ese aspecto. Segundo, leche no es el único criterio de importancia. Hay otros criterios que son tan o más importantes que producción de litros de leche. ¿Ok?
y hay que focalizarlo. Un error común es que yo abro el catálogo y lo primero que miro son los litros. Ok, las diapos que yo incluí acerca de selección intensiva por leche iban apuntando a eso. No es el único criterio y no es el más importante. La fertilidad puede hacer aumentar la producción de todas formas. Y otra cosa, el potencial lechero de los países de Sudamérica, después de haber estado importando semen de los países más productores de leche en el mundo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que nuestro potencial de leche es alto o es bajo? Manejo y buenas prácticas son fundamentales. Acuérdense de las terneritas, acuérdense de las vaquillas, acuérdense de la sanidad. Todo eso repercute fuertemente en la producción de nuestras hembras y también en la supervivencia de nuestras hembras. ¿Ok? Los registros son la brújula. Buenos registros. Esa es una de las claves para incrementar fertilidad e incrementar producción en el grupo de vacas, en el grupo que va a la sala de ordeña. Buenos registros. Y por último, pero no menos importante, si el problema es fertilidad, EBI muy probablemente es lo que ustedes deberían echarle una mirada. Bien, esa fue mi presentación. Muchas gracias. Espero haber logrado mi objetivo y hacerlos pensar en las distintas cosas que mencioné. Bien, excelente, Carlos. Muchas gracias. Ahora pasaremos a tomar algunas preguntas. Muy buena tu presentación, te agradezco de nuevo. Y tengo algunas consultas. Por aquí, Victoria nos consulta, ¿en cuántos años se comienza a notar la mejora de fertilidad en el rebaño? Se utilizó toros de buen EBI, asumiendo que el manejo y la nutrición son buenos. Nosotros hemos trabajado mucho eso durante el último tiempo, acá en Chile y en Argentina también. Y hay que separarlo en etapas. Yo separé la etapa de ternera, de vaquilla y de vaca. Los resultados de la repercusión en producción probablemente va a ser lo último en notarse, porque necesitas mucho tiempo efectivamente para que eso se manifieste. Sin embargo, una de las primeras cosas que tú notas es la diferencia en las tasas de preñez. Hemos logrado muy buenas tasas de preñez con semen irlandés, y eso es lo primero que tú puedes notar. Lo segundo, que al principio me pasa mucho, todos los productores dicen así como, no, sí, no me creen, no me hacen caso, pero la reducción en el tiempo, en el lapso de gestación, es lo segundo que notan. ¿Okay? Estamos utilizando toros acá en Chile que tienen hasta una semana de reducción de largo de gestación. Y eso significa que esos animales tienen que entrar al preparto, las vacas inseminadas o las vaquillas inseminadas con esos toros tienen que entrar al preparto una semana antes. Eso es algo que es muy notorio. Luego tenemos las características del parto y las características del ternero. O sea, en resumen, durante el primer año de utilizar semen, tú vas a poder notar diferencias que tienen que ver con con las aptitudes para las que selecciona el sistema irlandés. Cuando en castas, vaquillas, hijas de irlandés estamos midiendo, pero también hay diferencias en la tasa de concepción. Ese sería el segundo paso relevante. Como les decía, el problema de fertilidad es que depende del lapso intergeneracional. No es tan simple de notar. Aquí también tengo, muchas gracias, Carlos. Aquí tengo otra consulta de Ricardo Kush. ¿Usar semen sexado para vaquillas, eso automáticamente debería ser facilidad de parto? ¿No? No, no necesariamente. A ver, la facilidad de parto depende de dos cosas principalmente. Una tiene que ver con el ternero y la otra tiene que ver con la vaca o con la vaquilla.
lo que se busca en animales que tienen facilidad de parto o que prometen facilidad de parto es que el tamaño relativo del ternero respecto a su madre es favorable para tener un parto no distóxico. Sin embargo, eso es afectado por la estructura de la vaca. Si la vaca tiene un canal de parto estrecho, si tiene cualquier cosa que afecte la relación tamaño ternero-madre, se afecta. Entonces, que sea hembra, sí, probablemente va a ser un poco más chica que el macho, pero no necesariamente asegura que va a parir bien. No son características que van de la mano. Se confunde normalmente, pero no necesariamente así. El largo de la gestación reducido, una de las cosas que busca es eso también, facilitar el parto, porque el ternero crece mucho más durante el último tercio de gestación. Si tú reduces ese crecimiento por día, porque sale antes, facilita un poco las condiciones del parto. Excelente, muchas gracias. Por aquí tenemos una consulta desde Oruro, Bolivia. Uh-huh. ¿A qué edad se realizan el destete y qué tipo de manejo le dan al ternero destetado? Sí. Bueno, yo no me extendí mucho en eso, pero el sistema de crianza de terneros tiene metas específicas. Tiene metas específicas. Una de esas metas es que los terneritos sean destetados a las 10 semanas de edad. ¿Ok? Más o menos a las 10 semanas de edad, esa es la propuesta. Además, para lograr eso, el consumo de leche tiene que ser bastante mayor a lo tradicional. Yo no tengo claridad en Oruro, Bolivia, qué protocolo ocupan, pero acá normalmente uno escucha 4 litros de leche por ternero al día. 2 en la mañana, 2 en la tarde, muy simple, qué sé yo. Bueno, una de las primeras sorpresas que yo me llevé en Irlanda es que apuntan a un consumo de 6 litros. ¿Cuándo? Lo antes posible. O sea, cuanto antes el ternero esté dispuesto a tomar 6 litros, mejor. Y a medida que que avanza la lactancia, que aumenta la crianza, el ternero tiene siempre disponible concentrado de iniciación, concentrado inicial. Y va aumentando el consumo de concentrado y reemplazándola por leche. Incluso, lo estamos haciendo acá también, en algunos lugares, proponiendo que se mezcle leche o sustituto de lácteo más concentrado. Entonces el ternero consume los mismos 2 litros, pero con una cantidad de nutrientes equivalente a 3 litros por toma. Uh-huh. Eso es más o menos. Después de la salida de la ternerera, que normalmente son colectivas en Irlanda, son muy similares a lo que hacemos en Chile, son muy distintas a las que se usan en Argentina. Vamos a tener que comenzar a nivelar conceptos, pero en Chile normalmente parten un par de días de entrenamiento dentro de una jaulita individual. ¿Okay? Una vez que aprende a mamar el ternero, pasa a una colectiva y permanece en la colectiva hasta que salen por lotes de animales que tienen más o menos la misma edad peso. Una vez que termina el periodo de crianza y se destetan, los animales salen a pastura en Irlanda. Y consumen pasto, consumen silo o concentrado, dependiendo de la época del año, de las tasas de crecimiento, del clima y de otros factores. ¿Cuál es la idea? La idea es siempre apuntar a mantener una tasa de crecimiento constante. Esto de los 700 gramos es sagrado, ¿ok? Entonces, al menos durante las épocas de mejor clima, los animales ganan peso, y durante las épocas en que el invierno, por ejemplo, las tasas de crecimiento son menores, pero están encerrados, están a salvo del clima. Eso es una diferencia con Chile. En Chile tú a veces ves terneros afuera en épocas malas, y se apunta al cero, que no pierda peso, aunque no gane.
¿Okay? Eso no es óptimo, por lo que tratan de mantener tasas de crecimiento lo más constantes posible. Esa es la meta. Bien, bien, muchas gracias, Carlos. Pasaremos una última pregunta y en aras del tiempo, y el resto de las preguntas se las pasaremos a Carlos para que les pueda hacer una respuesta, digamos, por Si las correo. preguntas, hay una pregunta para ti, Juan. ¿Las contestamos en público o le enviamos la respuesta a cada uno? No tengo ningún problema en ¿Cuál es la contestarlas. consulta? Es que las contestamos y las posteamos o se las enviamos a cada persona que pregunta. Tenemos los correos electrónicos de cada uno. Los ¿Mm? podemos contestar directamente a sus correos. Ok, no hay problema. Ya, por aquí Luis Altamirano consulta. ¿Cuál es el costo de una hembra hasta el primer parto? El costo de reposición a los 24 meses, como les conté, va a depender de qué tan eficientes somos en el sistema de cría, pero está alrededor de los $1.000. Yo siempre uso ese número redondo, ¿ok? $1.000. Está entre los $900 y los $1.000 en Chile. Si nos vamos a Argentina, curiosamente los costos son más altos. Es un poco más caro una hembra de reposición pariendo a los 24 meses. Y de hecho el precio de venta de una vaquillona en Argentina es distinto al precio de venta de una vaquilla en Chile. Es más alto en Argentina. Si nos vamos a Irlanda, donde la estructura de costos es totalmente distinto, por ejemplo, la mano de obra es muchísimo más cara y qué sé yo, el costo llega a los 1.500 euros, esos son $1.600. Es mucho más caro. ¿Okay? Lo importante de ese número es que mientras yo más me demoro, es más caro. Y es más caro porque me cuesta más criar esa vaquilla en más tiempo, pero además es más caro porque ese animal ocupa espacio que podría estar ocupando un animal productivo. Hay un costo de oportunidad que, como lo expliqué, no vemos, pero está ahí y le pega fuerte a muchos productores. Es totalmente cierto. Bueno, antes de continuar y el resto de las consultas se las podremos contestar directamente a sus correos. Y antes de continuar, bueno, agradecer una vez más su conexión, estar pendientes, y de hecho todavía mantenemos una audiencia bastante amplia. Quería hacer un último comentario, un mensaje de don Humberto González que me gusta bastante, porque en nuestra última revista Coprinforma salió un artículo publicado donde se evidencia una correlación estrecha entre el EBI, el índice irlandés, y el BEL, que es nuestro índice de selección. Por consiguiente, el BEL, dada la estructura, también puede orientar al incremento de producción, contenido de sólidos, mientras al mismo tiempo poder mejorar fertilidad. Eso, un último mensaje que enviaba don Humberto González. Antes de, bueno, espero que esta información que hemos suministrado y que Carlos amablemente ha compartido, esta excelente charla, quería dejarlos invitados a nuestros próximos webinars, que serán publicados en la página web de Coprinsem en la próxima semana. Creo que el próximo lunes ya va a salir un enlace para poder acceder a los calendarios de los webinars. Además, va en nuestra página www.coprinsem.cl, también van a poder acceder a la biblioteca de seminarios, no solo de nuestro departamento, sino de toda la línea de departamentos de nuestra cooperativa. De nuevo, agradecerles por su asistencia, parece de toda Latinoamérica, así que agradecido, Carlos, de nuevo. Muy buenas noches y saludos a todos. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a los que asistieron. Se pasaron. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Juan. Que estén muy bien. Chao, Carlos, que te vaya muy bien. Buenas noches. Igual. Buenas noches.